Hola chicos, mi nombre es Signey, bienvenidos a Comentarios. Esta es la sección Motiva. Hacia el año 539 a.C., con casi todo el Próximo Oriente conquistado, el ejército persa, con su rey al frente, se preparó para otra gran guerra. En esta ocasión, el objetivo era el Imperio Babilónico. No era el gran imperio que Nabucodonosor había conquistado años atrás. Una tras otra, todas las ciudades del Imperio Babilónico fueron cayendo ante el avance persa, y aunque algunas de ellas optaron por plantar cara al invasor, otras de ellas se rindieron rápidamente. Los ejércitos invasores se plantaron ante la gran ciudad de Babilonia, que era la capital, y era tan solo cuestión de tiempo que la gran urbe pasase a formar parte del imperio persa. Muchos consideran la Biblia como un libro lleno de fábulas o de historias que inventaron los ancianos en la antigüedad. Sin embargo, en la Biblia aparecen acontecimientos históricos realmente importantes. No es uno o dos acontecimientos, sino son muchos de ellos que se pueden fechar. Pero, aun con todo esto, ¿se puede tomar la Biblia como historia? Acompáñenos en este estudio de la lección que lleva como título La Biblia como historia. Ok, mis queridos amigos, sean bienvenidos a la sesión Explora aquí en comentarios. Yo soy Pedro Heitor, es un gusto saludar. Y bueno, primeiro punto, ¿por qué la historia es importante? La historia es importante, mi querido amigo, porque yo y tú hacemos parte de la historia, estamos. No hay experiencia humana fuera de la historia. Otro punto, la historia es importante porque Dios se ha revelado en la historia. La Biblia fue un libro hecho en la historia. Mediante la historia caminaba, la Biblia fue hecha allí. Sin embargo, la historia es el lugar que Dios ha dejado para mí y para ti, para que nosotros podamos verificar, testar, comprobar la veracidad de la Biblia y de aquello que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando leemos el texto de memoria de esa semana, Dios habla el siguiente para mí y para ti. Porque yo soy el Señor tu Dios que te saqué, que es sacado de la tierra del Egipto. Dios hace que con nuestros ojos miremos hacia el pasado. Mira, yo hice eso. Dios actúa en la historia. Y mientras eso, el recuerdo, la memoria de los eventos, de las cosas, de las maravillas que Dios hizo, eso trae ese fundamento. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12 hacia 14, Pablo, él tiene un discurso muy interesante. Él habla, mira, nosotros predicamos que Cristo ha resucitado de los muertos. Sin embargo, hay muchos que están allí que, algunos de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Que hablan que no hay resurrección de los muertos. Mira, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, bueno, es vana nuestra prédica, es vana nuestra fe, y nuestra fe estaría fundamentada en nada. Nada. O sea, Pablo, él afirma que el acontecimiento histórico, ya el evento de la resurrección corporal literal de Cristo, es el fundamento, la piedra de esquina, la base de la fe cristiana. De esta manera, nuestra fe está fundamentada en hechos, en fatos, en eventos históricos. Y esta semana estudiamos lo que es la visión bíblica de la historia. Sin embargo, por la historia es el medio, el sitio donde Dios se revela hacia nosotros y nos da una base para creer en Él, la sociedad, el pensamiento postmoderno y moderno mira la Biblia como un libro de cuentos, de fábulas que no tienen ningún valor histórico. Bueno, eso fue por mucho tiempo. Gracias a Dios no es más así. No es más así, aunque muchos piensen de esa manera. ¿Ya? Entonces, muchos críticos ponen la Biblia, no, es un libro solamente teológico, cosa de invención de la mente, es mítico, es fábula, fue una creación, esta ciudad no existió, eso nunca ha pasado, no hay comprobación. Sin embargo, mis amigos, Dios es muy bueno. Y gracias a muchos arqueólogos, a personas sinceras que trabajan de una manera focada allí, y voluntarios, hasta voluntarios, mucho tiene sido descubierto. Y es eso que yo quiero compartir contigo en los próximos minutos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre nombre, antes de eso, yo quería hacer algunas preguntas. Primero,
Las cuestiones históricas tienen una importancia para la fe, por lo que Pablo habla y que hemos practicado hasta ahora, sí, tiene. Ahora, otra pregunta, ¿cómo puedo vivir por la fe cuando esta misma fe es desafiada por el pensamiento moderno y postmoderno? ¿Cómo la Biblia, la palabra inspirada de Dios, abre mis ojos, expande mis pensamientos? Bueno, la palabra de Dios es una cosa increíble, mi amigo. Y cuando, por ejemplo, si vamos a hablar de personas, hay más de 100 personas que la Biblia presenta como, sí, no la Biblia, hallados arqueológicos e históricos que comproban la existencia sin sombra de dudas de personas que la Biblia comentaba. Allí tú tienes reyes, escribas, tienes gobernantes y un montón de ellos. Sin embargo, estos 2 décadas que han pasado, fue descubierto mucho más. Por ejemplo, cuando se habla de Isaías, la historia que estudiamos en esta semana sobre Senaquerib, que es una parte histórica que es contada con muchos detalles en la Biblia. Bueno, tú miras allí, en 2009, por ejemplo, Eilat Massa, una excavadora, encontró un sello que decía el siguiente: Isaías, el profeta. Oh, ya puede ser cualquier persona, pero ella cree con mucha seguridad que es del profeta Isaías, porque fue encontrada allí, en Jerusalén, en las excavaciones, y estaba muy cerca de otro sello que decía el siguiente: Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Qué interesante, ¿no? En 2014, un grupo de estudiantes de la Universidad Adventista del sur de los Estados Unidos, en otras excavaciones, ellos han encontrado en la ciudad de Lax la inscripción de Eliakim. De acuerdo con Isaías 37, 1 y 2, esos 3, Isaías, Ezequías y Eliakim, ellos estaban presentes cuando hubo el sitiamiento de la ciudad de Jerusalén por Senaquerib. Y cositas así son cosas que fundamentan. Otro punto, cuando yo hablo de las ciudades, mucho tiempo hablaron, no, nunca existió Babilonia, no hay prueba de eso, registro histórico de eso, pero hoy día sí hay. Y cuando ellos empezaron a excavar, descubrieron el pórtico de Babilonia, que tiene allí 120 leones hechos con cerámica vitrificada. Mis queridos amigos, si tú buscas en la internet a tecnología necesaria, como es necesaria la precisión para hacer cerámica vitrificada, habla que esta gente tenía un conocimiento elevado, eran personas que dispunham de inteligencia, de poder, de arquitectura, de inteligencia, como la Biblia habla. Mucha de la historia trata a esta gente como personas ignorantes, tercas, groseras. Sin embargo, la Biblia habla que no, y la historia, los hallados arqueológicos comprueban. Ahora, una pregunta: ¿por qué entonces hay tantos sitios, personas y historias que no se han encontrado registros de ella? Te explico. Lo que pasa es que hay millares, o mejor, centenas de sitios arqueológicos que aún no fueron excavados. De estos millares, los pocos que fueron excavados, muchos de ellos no fueron de hecho con profundidad, ya excavados así solamente unos 5% generalmente, apenas una fracción de los locales excavados. Y apenas una fracción de ellas fue publicado para contribuir directamente con la comprensión de la Biblia. ¿Ya? Un poquito. Hay cosas que fueron encontradas, pero no fue publicado. La gente guarda, la gente lleva para sí, y eso es lo que pasa. Por lo tanto, mis queridos amigos, não devemos suponer ou colocar como el hecho de não haver comprovação arqueológica. Mi fe não debe estar en eso, ya si hay comprobación, si no hay. Bueno, todo lo que Dios hace en mi tu vida, eso que ya han encontrado, bueno, várias pessoas sinceras siguen allí excavando, várias pessoas sinceras siguen allí trabajando, y con el pasar del tiempo más cosas van a ser descubiertas, llenando los espacios vacíos en la historia y comprobando la vida de esas personas y todo ello que la Biblia mucho tiempo ya decía. No espere para que sea encontrado para que tú creas.
Hola amigos, soy el misionero Manuel Dávila. Esta es la sección Aplica aquí en comentario. Esta semana hemos estudiado la lección número 10, la Biblia como historia. La Biblia registra hechos que realmente sucedieron. Su propia estructura lingüística nos muestra eso. Hay muchos, como la alta crítica o personas que no creen en la palabra, en la veracidad de ella, que dicen que muchas de las cosas que están escritas ahí son simplemente un mito, una leyenda. Pero gracias a la conducción de Dios, nosotros tenemos la arqueología y también la historia propiamente dicha, que nos muestra que la Biblia realmente tiene autoridad y también sus hechos son reales. Pero más allá de los relatos bíblicos, más allá de la historicidad de la Biblia y de los personajes que hemos visto esta semana, tenemos que reflexionar en nuestra propia historia. ¿Cómo nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra vida? ¿Quién la está escribiendo? Nosotros tenemos que dejar que Dios escriba nuestra historia, porque si Dios escribe nuestra historia, Él hará de nuestra vida un bestseller digno de emular. La palabra de Dios en el Salmo 90, el versículo 12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar muchos hechos, muchos relatos de los personajes bíblicos que están ahí para nuestro ejemplo, para poder aprender de aquellos errores que ellos tuvieron y nosotros poder escribir una historia diferente. Que Dios nos ayude a escribir una historia digna de poder contar. Que Dios te bendiga. Hola chicos, mi nombre es Jack Niel. Bienvenidos sean a la sección Crea aquí en comentario. Esta semana hemos tenido una lección bastante controversial. Y es controversial porque muchas personas no creen nada de esto, que nada de lo menciona la Biblia. Creen que que solo son fábulas y fantasía de un grupo de ancianos. Sin embargo, para ello yo te invito esta vez a hacer una línea de tiempo. Y para eso necesitamos un papel y un lápiz. Luego te invito a tomar y trazar una línea en ese papel. Y el primer punto de esa línea de tiempo vas a tomarlo desde un acontecimiento cualquiera, el que tú desees en la Biblia, que sea importante, por supuesto. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay muchos acontecimientos importantes. Puedes tomar el acontecimiento de cuando cae Babilonia y inicia el imperio de los medos y persas. Ese sería nuestro primer punto en el ejemplo. Entonces, pones el punto y le pones caída de Babilonia, inicio del Medo-Persia. Luego, avanzando en la historia, ya sea en el libro de Daniel o cualquier más adelante que sea importante, un suceso que se menciona en la Biblia, puede ser cuando cae Medo-Persia y ahora son los griegos que toman el poder. Entonces el siguiente punto en la línea de tiempo sería ese, un punto ahí, que cae Medo-Persia, inicia el imperio griego. Luego el siguiente punto y siguiente punto y siguiente punto. No necesariamente tiene que ser solo del libro de Daniel, eso es un ejemplo. Puedes tomar cualquier acontecimiento o suceso importante que se menciona en la Biblia. Reconstrucción del templo de Jerusalén, cualquier suceso que la Biblia menciona y sea bastante importante. Luego que tenga esta línea de tiempo con sus respectivos puntos a través de la historia que se menciona en la Biblia, muy importante eso. Ahora sí buscas en internet, en Google, Wikipedia si quieres, estos acontecimientos y anotas en la parte de arriba. Ahora anotas en ese mismo punto, anotas la fecha donde ocurre ese acontecimiento histórico, y así con cada uno de esos puntos. Y así notarás que cada uno de los puntos que tú anotaste de que la Biblia menciona, de esos sucesos importantes, te das cuenta que son reales, son verdaderos, ocurrieron en la historia. Por lo tanto, la Biblia no puede ser tomada como un libro de fábulas. Sencillamente la Biblia se puede tomar como historia. Luego con esto puedes compartirlo con tu grupo de amigos que estudian la Biblia, o sencillamente también puedes compartirlo a través de tus redes sociales y también redes sociales de aquí, de tu canal de la Iglesia Adventista Zamora. Un saludo chicos y nos vemos en otra oportunidad.